Los saludo de nuevo. ¿Qué tal, Fernanda? A nombre de Fernanda Familiar, y voy a platicar hoy en la imagen del día con Gonzalo Oliveros, que nos acompaña vía telefónica, y el tema, creo que lo anunciaste desde ayer, querido Gonzalo, la polémica de Netflix. Primero, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy Y bien, Fernanda, cuéntanos, por favor. Te iba a decir Fernanda Lucero, yo ya no sé ni en dónde estoy, y eso pasa por estar de vía remota, porque aunque nos escuchamos muy cerquita, en realidad estamos a algunos kilómetros de distancia. Entonces eso hace que a veces uno se confunda, pero efectivamente, Lucero, desde ayer platicamos que hoy íbamos a tocar el tema de Netflix, y tiene mucho que ver esto porque esta plataforma que ha ido creciendo de forma estratosférica en los últimos meses, en los últimos años, se ha popularizado de tal manera que también hay quienes tratan de no brincarse la ley, pero sí encontrar las mejores opciones dentro de este servicio over the top. ¿Qué quiere decir over the top? No es televisión por cable, sino que se utilizan otro tipo de mecanismos, como es el internet, para poder transmitir series, películas o programas especiales. Yo te preguntaría a ti, Lucero, ¿qué tan activa usuaria de Netflix eres? Uy, muchísimo, Gonzalo. Fíjate que precisamente ayer que hablaba con Fernanda Familiar, nuestra titular, estábamos hablando de documentales que están contendiendo por el Oscar, o producidos o que ya se ven en Netflix. Sí, soy muy gran usuaria. No veo no veo canales ni de Televisa ni de Azteca, veo puro Netflix. Fíjate que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no se le alumbre, porque sí se necesita una parte de realidad y de televisión abierta para entender el mundo. De hecho, hace un rato platicaba yo con Claudia Manso, que es la asistente de Fernanda, sobre la entrevista que le hizo Charlie Rose a Sean Penn, que mucha gente vio solo el extracto de 6 minutos que fue transmitido el viernes pasado, otros más vieron la entrevista tal y como la pasó CBS el domingo pasado, que fue más o menos de 20 minutos, pero fíjate que ayer el programa de Charlie Rose en la PBS, en la televisión pública norteamericana, se echó 1 hora entera. Y ahí en esa hora entera, bueno, defiende a Kate del Castillo como pocos, ¿eh? O sea, es la única voz en las últimas 2 semanas de alguien que defienda a Kate del Castillo, diciendo que es una persona completamente honesta, que ha sido utilizada por el gobierno, porque el gobierno estaba enojado con Kate del Castillo por las alocuciones y por la carta que hizo a favor del Chapo hace unos años. Es decir, Sean Penn, dentro del compendio completo de la entrevista, dice que Kate del Castillo ha sido utilizada como chivo expiatorio y también como un método de venganza. Y eso no se ve en Netflix, y eso no se ve tampoco en la televisión totalmente abierta, sino que tienes que buscar otro tipo de servicios para poder verlo, Lucero. Entonces, sí se vale tener Netflix, y se vale tener televisión abierta, y se vale tener televisión de paga, pero combinarla. Y no, desde luego, en eso estoy de acuerdísimo contigo. Sí busco otro tipo de información, pero tú me preguntabas qué tan asidua usuaria soy de Netflix. Muchísimo. Y sí trato de mantenerme al día con herramientas a las que les concedo determinada credibilidad. Y por cierto, no puedo evitar comentar contigo ahora que tocabas este tema, aunque nos desviemos ligeramente de Netflix. En el número de proceso de esta semana, Lidia Cacho también hace una gran defensa de Kate del Castillo. Sí, dicen que Kate del Castillo tiene la verdad. Yo creo que la verdad tendría que haber salido ya a la luz. O sea, yo creo que de esto ha pasado semana y media y no hemos escuchado más que, ni siquiera escuchado, hemos sabido de la señora del Castillo por 2 tweets. Uno que dice que pronto dará su versión, y otro que es un meme de un ratón que dice: ¿a poco en realidad sí me ves estresada? Yo sé que al final de cuentas todo el mundo tiene sus tiempos y sus formas para poder declarar y poder defenderse. El problema es que en estos tiempos en donde la gente está hipercomunicada y sobreinformada, cuando no se tiene todas las partes del rompecabezas, esos huecos se llenan, y no de aire caliente, muchas veces de desinformación y otras tantas de mentiras. Entonces, si no hay una versión
de la otra parte de la historia, esta se está llenando rápidamente de otro tipo de elementos, Lucero. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. Y si te parece, volvemos a este tema, de esta posibilidad de que vengan bloqueos y demás para el uso de Netflix. Pero fíjate qué bueno, porque vamos a regresar bajo ese camino. Si tú eres un gran usuario de Netflix en México, y ustedes lo pueden hacer en sus casas, o si lo tienen en sus tabletas o en sus teléfonos inteligentes, abren Netflix en este instante, verán que una de las series que más se ve en los últimos días son dos. Una es Dueños del Paraíso y la otra es La Reina del Sur. Ambas producciones de Telemundo, en las cuales fue protagonista Kate del Castillo. Pero al mismo tiempo que están estas dos series de Telemundo, están muchas telenovelas de Televisa, habrá material de Azteca, habrá material hecho exprofeso para el público latino, pero hay un sector de la población en México que no quiere ese contenido, Lucero, que quiere el contenido de Netflix que podrías ver en los Estados Unidos, o si quieres ver más osado, el contenido que hay en Inglaterra, porque sí hay diferencias entre uno y otro catálogo. O sea, sí hay licencias que tiene Netflix en los Estados Unidos o Netflix en Inglaterra que no tienen en México o que no tienen en los dos países. Por ejemplo, hay series que si yo viviera en Inglaterra y quiero ver La Reina del Sur, en una de esas no se encuentra en el Netflix británico. Y sí, tendría que hacer otro tipo de artilugios, y es lo que mucha gente ha utilizado en los últimos años para poder ver otras cuentas, o más bien otros universos de Netflix que existen. O sea, si yo, por ejemplo, ahorita les digo, porque todavía se puede, Lucero, apúntalo por favor. Si tú bajas una aplicación que se llama hola.org en tu tablet o en tu smartphone, podrías activarlo, y es una VPN. ¿Qué es una VPN? Es una red virtual privada, con lo cual bloqueas la posibilidad de que tu tableta o el servidor de Netflix vea que estás en México, y puedes bloquearlo para atontarlo y que piense que te encuentras en Inglaterra o en Japón o en Alemania o en Francia o en los Estados Unidos o en Argentina o en cualquier otra parte del mundo. Y como lo atontas, entonces él cree que estás en uno de estos países, y puedes ver entonces el contenido de Netflix de cada una de estas regiones, Lucero. Gonzalo, esto en buen cristiano se llamaría también piratería. No necesariamente, porque el propio Netflix lo permitió hasta ahora. Y Netflix lo permitía bajo el esquema de que había países en donde no existía el servicio de Netflix. Entonces, como no existía, había gente que pagaba a través de alguna tarjeta virtual o a través de algún servicio Netflix en los Estados Unidos, y a través de estas redes privadas podía ver el contenido. Y lo autorizaba Netflix, aunque se hacía de la vista gorda, en pocas palabras. Hasta la semana pasada. El director de arquitectura de Netflix, la semana pasada, dijo en su blog, el señor David Fulgar, que ya no, que todos estos servicios los iba a bloquear Netflix para que no pudieras ver más que el contenido de tu país. O sea, si tú utilizabas Hola o utilizabas Unblockhouse o alguno de estos servicios o una proxy, ya no ibas a poder utilizarlo, y solo vas a poder ver el contenido de cada región. Esto, por supuesto, ya hay mucha gente que está en desacuerdo, Lucero. Y está en desacuerdo porque dice, oye, yo estoy pagando por un servicio y el servicio tendría que ser completo. Si el servicio tiene que ser completo y tú reconoces desde hace mucho tiempo que cada región tiene sus asegúnes porque no han podido llegar a negociaciones de copyright o de derechos en cada país, entonces ¿por qué ahora me lo bloqueas? Y hay una serie de peticiones en internet para evitar que se llegue en las próximas semanas a esta arquitectura en donde ya no vas a poder revisar más que el Netflix de cada región a la cual tú pertenezcas. ¿Y tú qué opinas de esto, Gonzalo? Yo creo que al final del día, tú lo estás diciendo, si la gente no puede ver un episodio de la serie que tú quieras a través de Netflix, van a terminar recurriendo a la piratería, van a terminar bajándolo de torrent.